Gloria a Dios. Estamos en el estudio de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Versículo 18 está diciendo: hijos, hijitos, ya es el último tiempo. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. La frase hijitos denota la íntima relación que Juan gozaba con sus hermanos en Cristo, a quienes él amaba de corazón. La frase último tiempo ha sido interpretada de varias maneras por muchos. La Biblia lo aclara. Yo quiero dar a entender que lo que yo hablo es lo que dice Dios a través de su palabra. La Biblia. Si alguno de los que me están viendo no está de acuerdo en lo que dice la Biblia, no te enfades conmigo. Entra en tu habitación, cierra la puerta y dile a Dios: no estoy de acuerdo con tu palabra. Es un diálogo entre tú y Dios. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, cerrada o borrada la conciencia, prohibirán casarse, celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí hay religiones que están prohibiendo, por ejemplo, casarse, que es el famoso celibato. La Iglesia Católica, la Biblia no dice nada de eso. También hay religiones que están prohibiendo comer algunos alimentos donde Dios y la Biblia no dicen nada de eso. Primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propias burlas, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En Judas, versículo 17, nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, en el último tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Por consiguiente, la frase el último tiempo tiene referencia al último periodo de la dispensación cristiana, establecida por el Padre, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, el periodo de la tribulación, que son 7 años, y el gobierno del anticristo. Estos hermanos sabían y habían oído que el anticristo iba a venir. Basado en esto, el apóstol Juan les informa que en estos tiempos habían surgido muchos anticristos. La palabra anticristo viene del griego anticristos. Esta palabra denota un oponente de Cristo al Mesías. Cualquiera que esté en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo. Muchos esperan la venida del anticristo en un cercano futuro. Sin embargo, este texto y otros más aclaran que los anticristos ya estaban en aquel tiempo y también están en la actualidad. La enseñanza de la venida de un anticristo en el futuro, el cual reinará en este mundo, es una enseñanza bíblica.
La frase "ahora han surgido muchos anticristos" aclara que estos personajes ya estaban presentes y están presentes. Juan dice que por la venida de estos anticristos sabemos que la última hora, esto es básicamente el cumplimiento de lo que Cristo dijo en cuanto a falsos maestros. Mateo 24, versículos 5 y 24, Jesús dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El versículo 19 nos dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La frase "salieron" debe ser conectada con la palabra anticristo, lo cual denota que ellos eran los anticristos, que salieron de entre los hermanos. Y estos eran, por lo tanto, de entre los discípulos y miembros de la iglesia. Estos anticristos son apóstatas de entre los hermanos, es decir, se apartaron de la fe para estar en una posición en contra de Cristo. La frase "pero en realidad no eran de nosotros" indica que estos discípulos no tenían el mismo espíritu de obediencia que los fieles tenían. De otra manera hubieran permanecido en la fidelidad de los demás. La razón por la cual salieron de entre los hermanos fue para que se manifestara que no todos permanecen fieles hasta el fin. Este pasaje enseña que estos discípulos o miembros del cuerpo nunca fueron cristianos o salvos. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan les hace saber a estos cristianos que ellos tenían la unción del Santo. Y todos ellos lo sabían. Esto es, aquellos que tenían la unción. La palabra unción viene del griego crisma, lo cual significa ungüento. El diccionario bíblico dice lo siguiente: en el mundo antiguo, los aceites de la unción se consideraban artículos de tocador, y debido al clima, se usaban diariamente en Israel. En Eclesiastés 9:8 nos dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Al menos en la época posterior a la conquista, en Ruth, capítulo 3, versículo 3, dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. En segundo libro de Samuel 12:20 nos dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. A los huéspedes se les ungía como símbolo de honor. En Lucas, capítulo 7, versículo 46, nos dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. El no ungirse era señal de duelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 2, dice: envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar en duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. O también de búsqueda espiritual. En Daniel, capítulo 10, versículo 3, nos dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento
hasta que se cumplieron las 3 semanas. Para evitar las tentaciones de la hipocresía, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que no debían dejar de ungirse en tiempos de ayuno. Mateo 6:17 nos dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Esta palabra aparece solo aquí y en el versículo 27. Esta unción había sido dada por medio del Santo, esto es Cristo, o también puede ser referencia al Espíritu Santo. La mejor interpretación que pudiéramos ofrecer en cuanto a este pasaje es que estos cristianos habían recibido una medida del Espíritu Santo que los capacitaría para poder probar los espíritus si son de Dios. Hoy en día nosotros probamos los espíritus si son de Dios, pero lo hacemos por medio de la palabra. Comparamos lo que los falsos maestros enseñan con lo que Dios dice en su palabra. La frase "lo sabéis" no quiere decir que estos cristianos lo sabían todo. De otra manera, ¿por qué escribirles si ellos ya sabían? En el versículo 21 nos dice: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estos cristianos conocían la verdad, que se les había enseñado por medio de los apóstoles y por medio del Espíritu Santo. Lo que Juan enseña es la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es consciente y no miente. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En este versículo, el apóstol Juan nos enseña quién es el mentiroso y quién es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y también el que niega al Padre. Cualquier persona que niega a Jesús y al Padre es un mentiroso y un anticristo. El versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Toda persona que niega a Jesús no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, no tiene vida eterna, porque el Padre es el único que puede concederla. Todo aquel que confiesa a Jesús tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, y si tiene al Padre, tiene la vida eterna. Nota las serias consecuencias de negar y no creer en Jesús. 1. Morirá en sus pecados. Juan 8:24 nos dice: por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No tendrá entrada al cielo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No será salvo. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No tendrá vida eterna. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No tendrá un mediador. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tendrá perdón de pecados. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tendrá esperanza de vida eterna, que está en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como podemos observar, las consecuencias serían terribles si una persona niega a Jesús. Versículo 24 nos dice: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio.
Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan nos exhorta y anima a los hermanos a que permanezcan en las cosas que se les ha enseñado. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La frase que permanezca se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. Lo que habían oído desde el principio era lo que siempre se les había enseñado, que anden conforme a la voluntad de Dios. Si permanecemos en la palabra de Dios, podremos permanecer en Cristo y en el Hijo. Si no permanecemos en su palabra, no podremos estar en Cristo y en Dios. Y si no estamos en Cristo y en Dios, no podremos ser salvos. El 25, versículo 25, dice, y esta es la promesa, que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Los cristianos gozan de una hermosa promesa, la vida eterna. Una vida que nunca se acabará, una vida que será para siempre. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, tal persona está en la vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha prometido la vida eterna desde antes del principio de los tiempos. Si Dios hizo esta promesa, Él es fiel para cumplirla. Versículo 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Juan se preocupa por estos hermanos para que no sean engañados. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es el propósito por el cual les escribe. Había muchos que estaban tratando de engañarlos, así como hoy en día también sucede lo mismo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el versículo 27 nos dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. Estos cristianos habían recibido la unción del Espíritu, y por consiguiente, esto les asistía para que conocieran las cosas, esto es, las cosas que están relacionadas con estos falsos maestros, que estaban tratando de engañarlos. Esta unción había sido impartida por parte de Jesús. Recibisteis de Él. También podemos sugerir que los apóstoles impartieron esta unción a ellos y que Jesús lo hizo por medio de los apóstoles. La frase no tenéis necesidad de que nadie os enseñe no debe ser entendida como dando la idea de que estos cristianos eran omniscientes, esto es, que todo lo sabían. No. La unción era para asistirles a estar preparados para no ser engañados. Este texto no se aplica a nosotros hoy en día. La manera de cómo nosotros nos preparamos para no ser engañados es por medio de las Escrituras. Hoy en día los cristianos gozan de poder tener disponible toda la Escritura. La fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Hoy tenemos la Biblia para probar a los falsos maestros. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Este pasaje nos enseña y nos exhorta a permanecer en Cristo. La palabra permanecer se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota acción continua. Constantemente debían permanecer en Cristo. Esto es muy importante, permanecer en Cristo, para que cuando Él venga no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Cómo puede el cristiano permanecer en Cristo? La respuesta es simple: guardando y viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Para estar en Cristo, la persona debe ser bautizada. Romanos 6, 3, 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tienes confianza de que cuando Cristo venga no te apartarás de Él avergonzado? ¿Estás seguro? La frase su venida es referencia a la segunda venida de Cristo. Versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo y sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todos los que practican la justicia son identificados con Cristo. ¿Quién es la fuente de la justicia? Recordemos que si practicamos la injusticia, estamos practicando el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, nos dice: toda injusticia es pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. La frase si sabéis que Él es justo es una frase conocida como realidad de condición, lo cual indica que si sabían que Cristo era justo, nosotros también sabemos que Dios es justo y que actúa con justicia. Actuemos con sabiduría y con la palabra de Dios. Si sabemos que Dios es justo, debemos actuar con justicia, debemos amar su palabra y debemos seguir sus mandamientos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.